Bueno, en el segmento de hemorragia digestiva, que por supuesto es una presentación que nos asusta a todos los pediatras, recibir un paciente con una hemorragia digestiva, tenemos que determinar algunos conceptos para entrar en el tema. Si bien las hemorragias digestivas son frecuentes en pediatría, afortunadamente las hemorragias masivas, que son las que más le tememos porque son las que más comprometen al paciente, son poco frecuentes. Vamos a definir las apariciones de sangre en función del modo, las características de presentación. ¿A qué llamamos hematemesis? Al vómito con sangre roja o oscura, o ambas, con contenido alimentario, o a secreciones digestivas. La hemorragia es proveniente del esófago, el estómago o el duodeno. La melena son deposiciones negras brillantes y malolientes que presentan estrías o están mezcladas con el resto de la materia fecal y estas se producen por encima del ángulo de Treitz. La hematoquesia, por su parte, son deposiciones de sangre roja y esto indica que el punto de sangrado es bien distal al ángulo de Treitz o que se ha producido un sangrado importante por encima del ilion distal. Ven aquí en esta gráfica la anatomía del aparato intestinal y las comunicaciones entre el mismo, el hígado, la vesícula, los plexos y la interrelación que tiene todo el sistema gastrointestinal. La frecuencia está determinada por el grupo etario. Ustedes tienen que recordar siempre que en un enunciado lo primero que hago y remarco es la edad, porque la edad me da la frecuencia de la patología, sea gastrointestinal o cualquier otra. Entonces, ¿cuál es la hemorragia más frecuente en los lactantes? Y en general está determinada por las afectaciones infecciosas, como las bacterianas o virales por rotavirus, las alergias a la proteína de la leche de vaca, cuando tengo el dato que les conté, la invaginación intestinal, también lo hablamos, la deglución de sangre materna, esto es en el lactante bien pequeño que solamente toma teta y vomita rápidamente o regurgita con sangre, eso es porque está fisurado el pezón y traga sangre, la sangre siempre es intolerante, ¿sí? Produce rápidamente vómitos. Puede ser por fisura anal o por hiperplasia linfonodular, que es lo menos frecuente. En cambio, en niños también va a la cabeza la infección, sobre todo bacteriana, pero acá tienen que pensar en la fisura anal, por lo que decíamos también de los encopréticos o de los pacientes que tienen constipación. Tenemos que pensar en pólipos colónicos que pueden aparecer en este momento. La invaginación empieza a ser menos frecuente. La deglución de sangre por epistaxis, si son pacientes que tienen episodios de epistaxis y tragaron sangre, después aparece en la materia fecal. O el síndrome de Mallory-Weiss, que es también dentro de lo que se diría poco frecuente. Y en los adolescentes, para los tres grupos etarios es la causa infecciosa, tenemos que empezar a pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, en úlceras pépticas o gástricas y en los pólipos colónicos. De todas las otras causas poco frecuentes, las que nosotros mencionamos son el divertículo de Meckel. Fíjense que están puestas como causas de hemorragia digestiva baja, pero pocos frecuentes. ¿Cuáles son las causas de falsas hemorragias digestivas? Y lo que decíamos antes. Primero, la deglución de sangre deglutida por hemorragias nasofaringeas o bucales, o sea, a producto de secundaria a la epistaxis, o por deglución de sangre por fisura de los conductos, de los conductillos de la glándula mamaria de la madre, que pueden lastimarse, y en la succión, la presión negativa, el chico chupa y trae leche y un poquito de sangre. Los colorantes de alimentos, como los caramelos, la gelatina, la remolacha, o algunos medicamentos que pueden tener la materia fecal, como el hierro, que es usualmente utilizado en pediatría. La definición de hemorragia digestiva alta es el sangrado que proviene por encima del ángulo de Treitz. Eso lo sabemos todo, lo traemos en la información de la facultad. En pediatría, la hemorragia digestiva alta condiciona una situación de emergencia médica, ¿sí? Y es muy importante determinar la edad del paciente para poder entender que cuanto menor sea el paciente, más grave es la hemorragia. La frecuencia por edad está determinada en el grupo etario neonatal, como dijimos, ingestión de sangre, alteraciones de coagulación, gastritis, úlceras por estrés o malformaciones vasculares. En los lactantes, gastritis, esofagitis, úlceras gástricas, duplicaciones intestinales de la mucosa gástrica o malformaciones vasculares. Y en niños y adolescentes, las causas específicamente de hemorragia digestiva alta, estamos hablando, ¿no? Las otras son las generales, ¿sí? Ahora hablamos de la hemorragia digestiva alta. Los niños y adolescentes por esofagitis, gastritis, úlceras gástricas y duodenales, y en mucho menor medida varices esofágicas, traumatismos abdominal, enfermedad de Crohn, etc. ¿Cómo se realiza la evaluación del paciente? Primero, valoración hemodinámica, frecuencia cardíaca, TA, ver relleno capilar, etc. Todo el examen físico completo y muy exhaustivamente. Supresión de falsas causas, ¿sí? Empezamos mientras vamos preguntando, comió esto, todo lo que dijimos. Usted tiene los pezones, si se está alimentando lactancia materna, si tuvo epistaxis, etc. Determinar si es manifestación de enfermedad sistémica. Entonces tenemos que buscar otros tipos de información acerca de los antecedentes. Determinar síntomas asociados como vómito, dolor abdominal o distensión. Todos los antecedentes personales de consumo de medicamentos, disfagia, cuerpo extraño, traumatismos abdominales, incorporación de leche de vaca o antecedentes mediatos que pueden ser porque recibió una canalización de la vena umbilical, presentó una sepsis, tuvo una onfalitis neonatal, viene con antecedentes de hepatopatías, hubo intervenciones quirúrgicas,
siempre tiene pirosis, entonces puede haber hecho una gastritis erosiva, tiene vómitos frecuentes, aparecen las anemias inexplicables también. Bueno, todos estos datos tienen que tratar de obtenerse en el interrogatorio. ¿Qué estudios complementarios pedimos? Hemograma, coagulograma, grupo sanguíneo y factor, y a través de una endoscopía digestiva alta, que sería diagnóstico terapéutico, si es posible en las 24 horas del sangrado. ¿Por qué? Porque luego de las 48 horas puede no verse la lesión sangrante, aunque sí se pueden ver lesiones agudas. También se piden estudios radiológicos y ecográficos y estudios de medicina nuclear para, por ejemplo, determinar el divertículo de Meckel a través de gammagrafía, como lo dijimos anteriormente. El tratamiento, entonces, siempre es la hospitalización inmediata para las dos cosas, diagnóstico y tratamiento, colocación de acceso venoso para infusión de expansores, lavados con solución fisiológica a temperatura ambiente, control hemodinámico, como dijimos, pulso, presión arterial, etc. Y la aplicación o el uso de drogas vasoactivas como vasopresina o somatostatina, si lo requiriera. La definición de hemorragia digestiva baja, entonces, es aquella que se produce, aquel sangrado que se produce o se origina distal al ángulo de Trace. La frecuencia que se observa por la edad de las hemorragias digestivas bajas también está determinado por grupo etario, neonatal, lactante, preescolar o escolar. El neonato puede presentar justamente la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que lo vimos en neonatología, por secundario enterocolitis necrotizante, secundario un vólvulo o a una malformación arteriovenosa. En lactantes se puede producir por intolerancia a la proteína de vaca, por diarreas invasoras, por invaginación, que también lo vimos, divertículo de Meckel o fisura anal. En la población preescolar se puede presentar en la púrpura de Solnit-Henoch, en la colitis infecciosa, en la invaginación, también en el divertículo de Meckel, que puede estar también en este grupo etario, dijimos, y por poliposis. Y en el grupo escolar puede estar determinado por enfermedad inflamatoria intestinal, malformaciones vasculares, Meckel o poliposis. ¿Cuáles son los estudios complementarios? También laboratorio, hemograma, grupo sanguíneo y factor, y los estudios radiológicos se deben pedir para evaluar el tránsito intestinal con doble contraste, el colon por enema, gammagrafía con tecnecio 99 o colonoscopía en caso de que no llegamos a la ubicación del sangrado. Con esto terminamos todos los segmentos más importantes de las patologías del aparato digestivo.